Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida al doctor Germán Peña Guadalupe, quien es un abogado, fue director de la OTTT, lo que hoy conocemos como Intran, y por supuesto es un especialista en estos temas de transporte y movilidad. Y a propósito de que los tránsito, tapones, movilidad y otros temas políticos siempre están en el debate, es muy importante conversar con él. Así que le damos la bienvenida esta noche. Buenas noches, distinguidos conductores. Un placer compartir este importante espacio con ustedes, el cual realmente está dando motivo para que lo veamos todos los fines de semana, en razón de que hacen un buen periodismo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es un placer tenerlos aquí. Y como bien apuntaba mi querido Israel, un tema interesantísimo, el tema del tránsito. Acá siempre hay por dónde cortar, de qué hablar. Y en estos momentos, por supuesto, cuando ya en el país se ha declarado todo lo relacionado al tránsito como de alta prioridad, por lo que envuelve en el mismo el tema de los siniestros viales y demás. El tratamiento que se le está dando en este momento al tema tránsito, movilidad y demás, ¿cómo lo ve usted? Bueno, hay que reconocer que el transporte, tránsito, en sentido general, la movilidad, es uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de los pueblos. Así es. Y cuando en un país no se llevan a cabo tareas para cada día que pasa o transcurre, tomar las medidas necesarias para ponerlo al compás del desarrollo de la sociedad, el asunto no va bien. Entonces eso está sucediendo, a mi humilde entender, en nuestro país. Tenemos necesidad de transformar este sistema de transporte que tenemos. Y cuando hablo del transporte, se supone que también del tránsito. Claro. ¿Por qué? Porque ciertamente se están confrontando, yo diría, problemas de transitar en las calles, sobre todo en el casco urbano de las diferentes ciudades, porque hay un aglutinamiento de vehículos que realmente sobrepasan la capacidad, hasta de la misma gente que manejan el tránsito, de resolver esos problemas. Falta educación en sentido general, sí. No solamente entre los conductores y la gente de la DGC, sino también en la población en sentido general. El peatón no tiene educación, pero no tiene educación no por culpa de ellos, sino por culpa de las autoridades que no han llevado educación. De manera que los gobiernos tienen, en este caso hay que exigirle al que está, que debe tomar medidas para ver si este país, sobre todo en las grandes ciudades, pues se descongestiona el casco, las principales ciudades, para que la gente tenga facilidad, porque esto a veces no solamente crea problemas, yo diría, económicos al país, problemas de sentimiento, porque mucha gente muere, claro, sino que también la economía sufre. A propósito de economía, ¿en algún momento se ha medido el impacto que tienen, el tiempo que se pierde, si se ha calculado horas hombres con la productividad nacional, el tiempo que uno dura en un tapón? Bueno, en realidad... ¿Se ha medido en algún momento? Sí, claro. Hay un observatorio de tránsito y transporte que lleva esa medida. Nosotros, como Secretaría de Transporte en la Fuerza del Pueblo, tenemos equipos, no con tanto tecnicismo, pero tenemos que... Y realmente se está perdiendo mucho tiempo. Son, yo diría, frecuentes que los guardias, los policías, los estudiantes, los empleados lleguen tarde a su trabajo. Inclusive no, todo el mundo se ha dado caso de personas que han perdido su trabajo porque se han encontrado con empleadores que no entienden la situación y toman medidas contra ellos. Entonces, realmente es una situación que a todos nos está afectando. Claro, lo que pasa es que aquí, usted bien apunta, lo señaló hace un ratito, aquí es un tema de educación, que no solamente lo competen a las autoridades, sino a la población en sentido general, porque muchas veces se hace un tapón, ¿verdad? Un congestionamiento por una imprudencia de un ciudadano que obstaculiza un carril o que dobla donde no debe doblar, y todo eso es un tema de educación, pero también aquí está de que cada año aquí hacemos ferias de vehículos, por ejemplo, sí, y te entran 17.000 millones se venden en vehículos nuevos que entran al parque vehicular, pero no sale un vehículo de lo que está. Sí, es un problema que no se está resolviendo porque no se está aplicando lo que dice la ley 6317. La ley 6317
17 establece la inspección técnico vehicular, que es algo parecido, un poquito más riguroso que la llamada revista que se sacaba anteriormente, donde los vehículos después de 5 años tienen que ser sometidos a una inspección en talleres especializados para esto. Y naturalmente que deben estar ubicados en toda la geografía nacional. Y no se está haciendo. ¿Por qué no se está haciendo? Bueno, porque hay un pugilato entre los sectores que realmente lo que buscan son beneficios para esto. El otorgamiento de la licencia a esos talleres, bueno, pues ha traído que hay quienes dicen que le están vendiendo, hay otros que dicen que la están unificando para que todo quede en manos de un solo sector de transporte. Hay muchos comentarios sobre eso. Pero el caso es que sea como sea lo que sea, está afectando a la población. Sí, entonces, ¿qué resulta, señorita? En el país se desplazan al casco urbano de Santo Domingo, en este caso, del Distrito Nacional, más de 100.000 unidades de vehículos que ya están saturando el tránsito. Insostenible. ¿Por qué? Bueno, porque no se han construido los albergues, o más bien en términos de transporte, las terminales, donde esas unidades que entran en el casco urbano deben ser parqueadas. Y naturalmente, esa gente que llegan ahí a esas terminales, pues deberían ser trasladadas en otro sistema de transporte, ya sea colectivo, ya sea taxi, ese tipo de cosas. Usted aboga como una solución fortalecer las opciones de transporte masivo. Metro. No hay otra salida, ONSA. No hay otra salida. La ONSA, el metro, el teleférico, el monorriel, si aquí no está funcionando, pero Santiago está. Y sacar las paradas de la capital y tenerlas en las entradas. Claro, hay que congestionar. Naturalmente, las paradas que no reúnan las condiciones. Sí. Hay paradas privadas que realmente no ocasionan problemas a la circulación. A propósito de esa solución que usted da, ¿qué le parece el uso que se le está dando ahora a la terminal de Santo Domingo Este? Que fue una parada que se hizo con esa finalidad, pero que hubo un genio que llegó a la alcaldía llamado Manuel Jiménez y dijo, no, en lugar de hacer aquí una terminal, vamos a hacer mejor una casa de la cultura. Y hoy lo que funciona ahí es una oficina, una infraestructura monumental, y es lo que funciona en una oficina, un banco de reserva, una OPTI, una oficina de pasaporte, pero eso pudiera funcionar en un cubículo, en un centro GOV. Bueno, yo pienso que la intención de ese gobierno, del gobierno de Danilo, de construir una terminal para la zona este, la región este, yo diría, fue, si se quiere, beneficiosa, conveniente, pero el lugar donde se instaló fue mal ubicada. Sobre todo porque ahí hay un ambiente, un sistema ambiental ahí. Un parque importante, un pulmón. No solamente el pulmón, sí, más bien porque hay, si se quiere, unas cuevas. Los tres ojos son muy visitados. Cuevas de agua, ¿verdad? Que tienen agua, y entonces eso se libre al turismo. Y entonces ya un congestionamiento de muchas unidades, muchos vehículos ahí podría crear inconvenientes. Pero ya que está hecha, algún destino había que darle. Yo pienso que los que están ahí, lo que tienen que hacerlo. Pero se impone que se haga una terminal en la región este. Y naturalmente en las otras regiones también. Ok. En estos días estamos hablando de nivelar el precio de los peajes acá en toda la capital y a salidas hacia el este y norte del país y demás. En un principio se cuestionó de que esos peajes generan una ganancia importante y que debe de eso transferirse al tema de las carreteras, a colocación de luces, que muchas están a oscuras y demás. Y ahora con esta nivelación donde de 60 se paga 100 y en algunos casos el doble. ¿Cómo usted ve todo esto? ¿Qué tanto va a afectar esto a la población? Y si realmente eso era necesario desde su punto de vista, usted que ha estado en este sector. Bueno, los gobiernos tienen recursos para invertir en las estructuras, en obras que necesite la población. Pero no solamente debe recaer esos impuestos, esos gastos en que incurre el gobierno en sacarlos de los bolsillos de los que menos pueden. Yo pienso que realmente en esta ocasión no es prudente hacerlo. Okay. Porque estamos en una situación económicamente, yo diría, lamentable. La población cada rato está
recibiendo, yo diría, golpes económicos del gobierno. Los primeros son los aumentos de los productos de primera necesidad. Pero los impuestos de la luz, el pago de la luz, de la electricidad. Entonces ya en este aspecto de transporte, indirectamente, esto se va a manifestar hacia ellos, hacia la población. Porque, como bien han dicho los choferes, si a ellos le imponen un aumento de tarifa, ellos no se van a quedar de brazos cruzados. Naturalmente, ahí tiene que entrar la oficina que debe regular esto, que es el Intran. Bueno, yo entro, de hecho, porque no, tampoco es justo que los choferes, porque le aumenten 30 o 40 pesos al peaje, sí, entonces ellos le aumenten 2 y 3 pesos y hasta 5 al transporte de los ciudadanos. Bueno, no es prudente. De manera que tiene que haber. Y dijeron que no lo iban a hacer. Precisamente hubo una reunión ya con el director del Intran y se comprometieron a que no se va a dar ese aumento por parte de los transportistas. Bueno, si ellos llegaron a un acuerdo y las partes no se sienten afectadas, yo pienso que hay que entenderlo, porque debe haber diálogo. Claro. Siempre hay que entenderlo. Don Germán, a propósito de soluciones viales masivas para descongestionar el tránsito, hay una queja de un retraso en la construcción de la extensión del metro a los Alcarrizos. ¿Cuál es la posición de la Secretaría de Movilidad de la Fuerza del Pueblo sobre el retraso en esa obra, si se justifica las explicaciones que ha dado la OPREP y el Ministerio de Obras Públicas que están a cargo de esa construcción? Bueno, la Fuerza del Pueblo, a través de la Secretaría de Movilidad, Transporte y Tránsito, fijó su posición hace más de un año en cuanto a las obras viales que se necesita y de transporte que necesita el pueblo dominicano, y aplaudió, como lo aplaude actualmente, todo lo que vaya en beneficio de la población. La extensión de esa línea, hay que entenderlo, es necesaria. Y no solamente, sino otras que se pudieran también construir. Ahora, lo lamentable del caso es que esta gente tiene 4 años, más de 4 años construyéndola y no han avanzado. Y que apenas unos 5 kilómetros, porque del 9 al 14 son 5 kilómetros, no son más. Ellos tienen 4 años y han invertido una cantidad de dinero, y si quiere, incuantificable. Recuérdese usted que esa línea que construyó Leonel desde Villamella hasta la feria, lo hizo apenas unos 3 años más o menos, ¿me entiende? Entonces, ¿Cuántos kilómetros? Recuérdenos. No, esas son, creo que hay 15 kilómetros. Okay. Desde Villamella a la feria son 15 kilómetros. Entonces, hay que entender, esta gente debería de darle más calor a esto, porque se necesita que se construya. No solamente para la gente de los Alcarrizos, sino también en otros sectores que necesitan medios de transporte. De manera que nosotros lo que entendemos es que los recursos deben aparecer, porque se dice que no solamente está en que hay una mala construcción, porque se han detectado fallas en la construcción, pero también los ingenieros dicen que es falta de recursos. De manera que el gobierno, que ha prometido tanto, que ha prometido esa obra, debe cumplir con ella, que no debe quedarse, yo diría, en las declaraciones que dan los incumbentes. Tanto el director de la OPRE como el ministro de Obras Públicas, que no debe cantaletear, debe construir esto, porque el pueblo lo está necesitando. ¿Y usted no teme que se le acuse de ser parte de una campaña contra el ministro de Obras Públicas? Porque él ha dicho que muchos de estos reclamos obedecen a una campaña que se tiene en su contra. No. Eso es una forma del ministro. Parece que él tiene intenciones, yo diría, ocultas, quizás políticas. De que no lo quiten, porque en estos días de que hay uno. Bueno, y hay quienes dicen que habrán señales, que hasta tiene supuestamente intenciones presidenciales de aspirar a la presidencia. Yo no entiendo, porque este es un país que todo el que llega a un puesto de director, o todo, una buena parte. Pero pintando hoyos, ¿usted cree que bien? Bueno, pintando hoyos se le va a hacer muy difícil, y sobre todo incumpliendo con lo que promete, porque no ha cumplido ni siquiera con promesas que ha hecho el presidente a nivel nacional. Hay un sinnúmero de cosas que el presidente ha prometido y que es él quien debe ejecutarlo y no lo está ejecutando. Y los recursos que está manejando son bastante elevados, porque tiene un presupuesto aceptable ese ministerio. Vámonos para la Fuerza del Pueblo. Claro. Porque queremos saber cómo está esa organización política en la segunda. Y de hecho, me llama poderosamente la atención, y la población, todo el mundo siente
Consejo Nacional de la Magistratura sin la presencia del PLD. Sí. Un partido que siempre estuvo sentado con uno de sus miembros ahí. Ahora lo que vemos es un senador de la Fuerza del Pueblo y un diputado de la Fuerza del Pueblo como segunda mayoría. ¿En qué está la Fuerza del Pueblo? Bueno, la Fuerza del Pueblo está inmersa. Lo número uno, lo que está en nuestra agenda como número uno, es la celebración de nuestro Congreso, que está dividido en dos partes. La primera parte se llama Franklin Almeida Rancière, que es donde estamos conociendo todos los temas, yo diría que incumbe al partido y al país a través de 21 mesas temáticas, donde se manejan y yo diría, se estudian, se analizan los temas vitales para el desarrollo del país. Cuando concluya esto, que ya concluirá aproximadamente en el mes a principios de marzo, ya vamos entonces a entrar al Congreso electivo que se denomina Manolo Tavares Justo, donde se van a escoger todas las autoridades del partido, desde los que dirigen una dirección de base, que es el equivalente a un comité de base de otros partidos, hasta los que forman parte de la dirección central, que es el máximo organismo, y como órgano de trabajo de la dirección central, entonces está la dirección política, sí, que es el que maneja el día a día del partido. Día a día del partido. De manera que eso, estamos inmersos en eso. Naturalmente no descuidamos los asuntos del pueblo, los demás asuntos, pero lo prioritario para nosotros es la celebración del Congreso, que va muy bien, va muy bien. Aparte de Leonel, ¿quién más aspira a la presidencia del partido? Bueno, ¿quién es loco? No, señorita, no. Mire, yo me atrevo a decir que hay varios. ¿Se atreven? Todo el mundo puede atrever. Okay. Nuestras normas establecen que todos ciudadanos que esté dentro del partido tiene derecho a aspirar. Lo que sí tiene que hacerlo cuando esté establecido eso en la etapa cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. Claro. Pero y siendo prudente, no, la prudencia debe imponerse. Sí, no es prudente pero competir con el líder. ¿Usted cree que haya el ánimo de alguno, porque es la competencia libre, no sé, de decir, bueno, yo quiero ser presidente del partido? Aparecer a menos que se produzca lo que a veces motiva a algunos voceadores a aceptar, si se quiere, bueno, una pelea con un voceador que sabe que no va a vencer, pero con el ánimo de ganarse su dinerito, no hizo espacio, y promoverse para otra pelea, pues entonces lo acepta. Leonel no tiene competencia. Bueno, en términos presidenciales, como candidato no tiene competencia. Y yo me atrevería a decir que no solamente en el partido nuestro, en la Fuerza del Pueblo. Aquí tendrán que pasarlo muy bien los que aspiran a ser candidatos de otros partidos. Porque Leonel es la persona indicada para resolver los problemas de este país. Los problemas que no ha resuelto el PRM con su candidato Luis Abinader, con su presidente en este caso, pues la única persona que lo puede resolver es Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández tiene la experiencia, tiene el liderazgo nacional e internacional, tiene las relaciones. Es un hombre que tiene un cerebro que no aparece todos los días. De manera que la situación que va a quedar este país cuando esta gente salga del poder, solamente Leonel lo podrá sacar. Pero Omar, entonces, porque hay un grupo que está promoviendo abogando por Omar. Bueno, eso es bueno, porque eso se reconoce que Omar tiene condiciones para en el momento que le corresponda ser un candidato de excelentes condiciones como la tiene. Pero por ahora entiendo que es indiscutible, el candidato será Leonel Fernández. Mire, ya finalmente se ha criticado la posición del expresidente Fernández con relación a la visita de Edmundo González al país, porque recibió mucho apoyo de la comunidad internacional, mucha gente abogando porque sí, que respaldando la posición del presidente y del gobierno con respecto al gobierno de Venezuela. Sin embargo, sorprendió el silencio del expresidente Fernández al respecto. Bueno, es que yo creo que Leonel Fernández, por lo que decía anteriormente, tiene un cerebro que no todo el mundo lo tiene. Si Leonel actuó como un referee, vamos a decir, en esas elecciones que se celebraron allá, porque fue como observador, apoyado por la gente de Maduro y por la gente de la oposición. Mal haría entonces la hora reunirse con el mundo. Naturalmente, pienso yo, que tampoco el mundo le pidió reunirse con él.
Y ante esa situación él se iba a brindar a Mundo, yo quiero reunirme con usted, porque protocolarmente no es lo Tampoco correcto. era- Yo pienso que eso fue lo mejor que él hizo. Él ya fijó su posición en cuanto a esas elecciones y que después que él la fijó, todo el mundo, inclusive el presidente de la República, el primero que dijo que los partidos que participaron, no solamente el de Maduro y el de Mundo, sino los otros partidos también, tenían que presentar las actas a la autoridad competente allí, al órgano que dirige las elecciones. Y para algunos, eso fue un dilate de Leonel, pero no fue así. Después todo el mundo, hasta la OEA y el Centro Carter, dijeron que eso era lo que había que hacer. Y naturalmente Luis, nuestro presidente, Luis Abinader, en una ocasión también ya se adherió a esa propuesta que hizo Leonel de que se presentaran las actas. Porque unas elecciones no se presenten las actas, pues son poco creíbles. Pero que no solamente deben recargársele a un bando, sino a los dos bandos. Naturalmente la gente de Mundo y la señora que le acompaña en esa tarea, Machado, hicieron una presentación simbólica, presentaron 2 o 3 actas. Lo mismo hizo Maduro, llevó, si se quiere, encuadernado a la presidenta del órgano electoral y lo que él entiende que son sus actas. De manera que ya las autoridades allá competentes son las que tienen que determinar cuál de las dos son las creíbles. Bueno, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Qué bueno tener esa interacción y ver esas reflexiones acerca de posibles soluciones al tema del tránsito y como adelantamos al inicio también acerca de importantes temas de la política nacional. Muchísimas gracias. No quiero pasar por, yo diría, por entrometido, sí, claro. pero pedirle 30 segundos. Claro, por supuesto. Muy bien. Tú coges un minuto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya nosotros hemos dado a conocer algunas de las actividades que estamos realizando como partido. Le pedimos a la población que trate de soportar las vicisitudes que estamos pasando, en cierta medida, porque se avecina un futuro provisorio. El país tendrá que enrumbarse por los senderos que soñaron los fundadores de la República y que soñaron Juan Bosch y que soñó Manolo Tavares Justo. Porque este país tiene que darle la oportunidad a la gente de abajo, que viva en un país donde haya libertad, no de transitar, que la tenemos, pero libertad de alimentación, libertad de ir a los hospitales y que reciban buenas atenciones, libertad de transportarse en vehículos adecuados y naturalmente libertades para comer, que no la tenemos ahora porque los productos están carísimos. Entonces eso va a cambiar tarde, temprano o tarde. Bueno, gracias por habernos acompañado y ustedes no se muevan, que todavía queda más de El Repaso.